Como ya pudieron ver en el video anterior, tuvimos una última ronda en el Norway Chess Classic realmente emocionante. Por supuesto, todo el mundo estaba pendiente de la partida entre Hikaru Nakamura y Fabiano Caruana porque eran quienes estaban decidiendo el torneo. Y bueno, la partida de verdad que fue una locura desde la apertura. Si no la han visto, por supuesto por aquí se las estoy dejando en una tarjeta. Pero también todos queríamos saber si de repente el ex campeón del mundo Magnus Carlsen podría ganar aunque sea una partida a ritmo clásico. En esta última ronda su oponente fue el joven prodigio de Uzbekistán Abdusattorov. Pero no, la partida clásica finalizó en tablas, por lo que de nuevo Magnus tuvo que ir a un Armagedón. Y bueno, como dicen por allí, nada dura para siempre, así que muy atentos porque al final del video les voy a mostrar la tabla de posiciones del torneo y también el elo de los primeros 20 jugadores del mundo tras este torneo. Así que bueno, disfruten de la partida y quédense hasta el final. Con las piezas blancas en esta partida y con la obligación de ganar, el gran maestro noruego Magnus Carlsen iniciaba con la jugada E4, mientras que con las piezas negras su rival, el joven prodigio de Uzbekistán Nodirbek Abdusattorov, respondía con E5. Caballo F3, caballo F6, una defensa Petrov, buena opción para las negras que bueno, solo buscan las tablas, también con eso aseguran. Y caballo por E5 de Magnus Carlsen, D6, caballo F3, caballo por E4, D3, caballo F6, D4 y D5. Bueno, todo esto muy teórico, muy conocido. Alfil D3 de Magnus Carlsen, alfil D6 de Abdusattorov. Y ahora dama E2, una curiosa jugada aquí del noruego, ya que si las negras quieren, aquí pueden simplificar la posición muy rápido con dama E7. En lugar de eso, Abdusattorov jugó alfil E6, una jugada que, bueno, a mí no me gusta mucho porque probablemente las negras van a perder la pareja de alfiles. Parece más sólida dama E7, tras caballo C3, dama por dama, caballo por, enroque, alfil F4. Y tras alfil por, caballo por, pues la posición está muy igualada, ¿no? Tras caballo C6, esto básicamente es una igualdad plena. En lugar de eso, tras alfil E6, Magnus Carlsen juega de inmediato caballo G5 y lo que les decía, pues amenaza ya el alfil, ganar un peón y también elimina la pareja de alfiles de su rival. Dama E7, caballo por E6, F por E6, C3, enroque, enroque y E5. Bueno, con esta jugada, pues las negras se liberan, la posición es de igualdad. D por E5, dama por E5, dama por, alfil por y caballo D2. Probablemente esto era lo que quería el noruego. Llegar a esta posición con la pareja de alfiles para empezar a presionar en un final en donde las blancas tienen ligera ventaja precisamente por eso. Caballo B D7, caballo F3, alfil D6, G3, C6, rey G2, torre A E8, A4, A5, caballo D4, alfil C5 y alfil F5. Bueno, aquí Abdusattorov juega alfil por D4, una decisión, digamos, algo dudosa, porque quizá era mejor torre E5. La idea es que tras alfil C2, pues viene G6. Y bueno, las negras aquí mantienen una posición casi que completamente igualada, porque tienen un alfil que en cualquier momento puede llegar a ser molesto. En cambio, tras alfil por D4, Carlsen juega C por D4 y se queda pareja de alfiles contra pareja de caballos. ¿Qué pasa? Bueno, las blancas tienen aquí un peón, en teoría aislado, pero delante tiene otro peón, por lo que no va a ser nada fácil presionarlo. Además, pues las negras ya deben empezar a tener cuidado porque los alfiles molestan mucho en este tipo de finales. Aquí Abdusattorov juega torre F7, a la máquina le gustaba más torre E7 y tras B3, torre FE8 y bueno, quizá las blancas mantienen esa pequeña ventaja por la pareja de alfiles. Pero tras torre F7, alfil D3, caballo F8, alfil D2, caballo E6 y alfil C3. Magnus prefiere defender su peón central, pero aquí alfil por A5 era interesante. Tras caballo por D4, alfil C3, caballo B3 y torre a E1. Yo creo que aquí cualquier final, si se simplifican las torres, cualquier final de alfiles contra los dos caballos, pues va a ser inferior para los caballos, porque es que la posición está muy abierta. De repente un alfil, si no hay torres, se puede colar por aquí por F5, C8 y bueno, empieza a molestar muchísimo. Pero bueno, aquí Magnus decide defender su peón. B6 por parte de Abdusattorov, que ahora sí defiende el de A5. Torre FE1, torre FE7 y B4. Bueno, esta jugada parece muy lógica para seguir abriendo la posición. Sin embargo, aquí parecía mejor torre AC1 para empezar a presionar el peón de C6.
Tras B4, Abdusattorov captura, alfil por atacando la torre, torre A7, alfil C3, rey F7, torre B1 atacando en B6, caballo D7 defendiendo y H4. Bueno, Magnus ahora parece que lo va a intentar por el flanco de rey. Además, ya con este movimiento amenaza la jugada alfil por H7 para que si se juega G6 el alfil no quede encerrado porque viene H5. Aquí, bueno, Abdusattorov juega torre A8 presionando en A. Alfil C2 defendiendo. Magnus decide defender este en vez de comerse el de H. Y ahora H5. Por supuesto para quitarse de la amenaza. Aunque aquí el módulo prefiere C5. Recuerden que si la blanca se comen el peón de H, pues las negras se comen el de A y sería un buen negocio. Tras torre D1 viene C4 y la posición está más o menos igualada porque, bueno, a las negras les interesa quizá bloquear un poco para tener un poco de juego con sus caballos. En cambio, tras la jugada H5, torre E1 de Magnus Carlsen presionando al caballo, caballo F6, torre a B1 presionando en B6 y ahora B5. Bueno, esta jugada tiene su riesgo. Aquí pues se va a abrir muchísimo la posición y los alfiles pueden ser muy fuertes. Quizá era mejor defender con torre B7 tras torre E5, por ejemplo, torre a A7 y bueno, la posición está ahí bastante sólida para las negras. Tras B5, A por B5, C por B5 y alfil F5. Magnus decide no comerse el peón, pero sí era perfectamente posible. Tras torre por B5 viene torre C8. Quizá esta era la jugada que le molestaba porque ataca a los alfiles, pero torre E3 defendiendo justo a tiempo. Si torre hace 7, parece que se cae uno de los alfiles, viene alfil F5. Y la clave es que las blancas pues están capturando el caballo de A6, por lo que si se come el alfil se simplifica y las blancas quedan con un peón de más. En cambio, tras alfil F5 directo, sí, se amenaza el caballo, por supuesto. Torre E8 por parte de Abdusattorov, que no era la mejor, era mejor caballo C7, defendiendo el peón y defendiendo el caballo. Pero tras torre E8, alfil B4. Magnus definitivamente no quiso comerse el peón. De nuevo era perfectamente posible torre por peón. Tras caballo por D4, por si acaso una combinación ahí que no existía, viene alfil porque el alfil termina amenazando la torre de A7. Por lo tanto, si cae la de 1, cae la de A7. En cambio, tras alfil B4, caballo por D4, ahora sí de Abdusattorov. Y de hecho son las blancas las que se quedan con un peón de menos. Torre por E8, caballo por E8, alfil D3 y caballo F6. Fíjense que de momento ahora Carlsen parece estar defendiendo el final. Obviamente tiene la pareja de alfiles que le da compensación, pero las negras ya tienen un peón. Alfil C3, torre A3, atacando el alfil por D4, torre por D3, alfil B6 y caballo G4. Obviamente aquí pues los peones no van a durar mucho porque están bastante débiles. Magnus ahora sí se come el de B5, pero torre D2. Según el módulo ya esto está totalmente igualado. Magnus probablemente confiaba en que el peón de D está bastante débil y se va a caer. Rey F3, G6, alfil C5, D4, rey E4, caballo F6. Ojo, ¿qué pasa si caballo por peón jaque? Pues rey F4 y ahora caballo G4. Era posible comerse el peón. Pero tras caballo F6 jaque, rey F3, caballo G4, Abdusattorov no quiere arriesgar, quiere simplemente repetir jugadas, pero torre B6. Carlsen, por supuesto, va a arriesgar porque de nada le sirven las tablas. Torre por F2 jaque, rey E4, caballo F6, rey por D4, torre D2, rey E3 y torre D5. Bueno, aquí la partida ya es más tablas todavía. Alfil D4 atacando el caballo, torre F5 defendiendo, rey D3 y torre F3 jaque. Bueno, aquí ambos jugadores van a empezar a dar bastante vueltas. Magnus lo intenta, pero Abdusattorov está muy sólido. Mientras mantenga su torre en la columna F, el rey blanco no va a poder entrar. Así que Magnus sigue moviendo su alfil, intenta no repetir jugadas, intenta marear a su rival. Pero Abdusattorov ya tenía aparentemente la defensa bien definida. Aquí alfil G7 jaque, rey G8, sigue Magnus dando vueltas. Hasta que finalmente, pues aquí Abdusattorov decide dar jaque porque, bueno, se está cayendo su peón de G. ¿Cuál era la idea del uzbeco? Quedarse en un final de 2 contra 1, pero que en teoría es tablas. Alfil por E5, bueno, Magnus, fiel a su estilo, continúa presionando este final. Torre por G6, rey F7 y torre D6. De momento, las blancas tienen un peón de ventaja, pero bien jugado, esto es tablas. Rey E3, torre D3, torre 5, no se pueden cambiar las torres, torre D5, torre E3 atacando en G, torre G5,
rey F6, rey D4 y ahora torre A3. Un error que de hecho parece la jugada lógica de la posición. Y es que la idea es quitar la torre, pero mantener el ataque del peón de G3 en caso de que la torre capture en H. Pero aquí lo mejor era torre E7, ya que, por ejemplo, si torre por H5, pues se juega torre G7 y si torre G5, este final, por supuesto, es tablas. En lugar de eso, tras torre A3, Carlsen juega rey E4 y ahora el rey va a defender y la torre va a comerse el de H. Torre A4 jaque, rey F3, torre A3, rey G2, torre A2, rey H3, torre A7 y torre por H5. Tenemos un final en donde las blancas tienen dos peones limpios de ventaja. ¿Cuál es la complicación? Que los dos peones están en el extremo, en la columna H y G. Hay algunas posibilidades mínimas de tablas en este final, pero en esta posición las blancas deberían ganar. Rey G6 por parte de Abdusattorov, torre G5 de Carlsen, rey F6, torre G4, rey F5, H5, torre A1 y ahora torre B4. Increíblemente esta jugada le permite igualar a las piezas negras. Y es que aquí lo correcto es torre G8. La idea es que si torre H1 jaque viene rey G2 y ahora hay que jugar torre C1. Por ejemplo, torre por H5 no funciona, por peón sigue jaque y se acaba la partida. Pero si torre G1 viene G4 y poco a poco los peones comienzan a avanzar. Va a seguir el de H y ahora sí parecen imparables porque el rey está cortado. En cambio, tras la jugada torre B4, torre H1 de Abdusattorov, rey G2 y torre D1. Por supuesto, no torre por H5 porque otra vez existe G4. Pero tras torre D1, rey F2 por parte de Carlsen. Aquí de repente había más posibilidades de ganar con G4 jaque. Tras rey G5, rey F3 y si torre D3, rey E4. Y bueno, las blancas lo pueden intentar. Pero tras la jugada rey F2, ahora rey G5. Fíjense cómo el rey logra entrar a defender el avance de los peones. Y torre H4. Bueno, con esta jugada increíblemente se sentencian las tablas y ya van a ver por qué. Otra vez G4 da una oportunidad mínima de victoria, pero ya es difícil porque pues la torre se va a dedicar a darle jaque al rey por los laterales y la torre blanca está esclavizada a la defensa del peón. Una vez que el rey negro llegó a esta posición ya es muy difícil ganar. Pero tras la jugada torre H4, rey H6 por parte de Abdusattorov y ahora el problema es que si la torre se mueve cae el peón. Aquí Magnus juega rey F3 ya que si por ejemplo G4 viene rey G5 y ahora no se puede defender la torre y el peón ya que esto sería un grave error por torre D3. Ahora tras rey F3, torre D3 jaque de Abdusattorov, rey G4, torre D4, rey H3 y torre D3. Y bueno, esta posición es tablas. Como les digo, si el rey se mueve, la torre va a dar jaque. Y si la torre se mueve, va a caer el peón. Y bueno, el final con el peón es tablas. Así que, bueno, ya en esta posición se firman las tablas. Y Magnus Carlsen pierde su primer Armagedón en este torneo. Recuerden que llevaba de 7-7. Pero finalmente, pues tenía que ser uno de estos jóvenes prodigios el que le pudiera ganar una de estas partidas. Así que, bueno, Magnus no se va invicto en el Armagedón, no gana ni una partida a ritmo clásico. Y bueno, por acá, como les prometí, está la tabla de posiciones del torneo. Ya se las había mostrado anteriormente. Caruana de primero, Nakamura de primero le ganó a Caruana en la partida definitiva. Caruana segundo y tercero Gukesh. Bueno, Gukesh con un torneo espectacular. Ya es el número 13 del mundo, como se van a dar cuenta. Y por allí tenemos a Magnus Carlsen en el sexto puesto, ¿no? No es habitual. De hecho, la partida que acabaron de ver en otros tiempos, Magnus no la hubiese perdonado con esa mínima ventaja. Pero aquí se nota que todavía no ha llegado a su forma. Y bueno, por acá también tienen la lista del Elo actualizada completamente después de estos resultados. Fíjense que Magnus obviamente sigue de primero porque tiene más de 2.830, aunque haya perdido casi 20 puntos en este torneo. De segundo, Hikaru Nakamura, que tuvo premio doble en esa partida contra Caruana. Campeón del torneo y ahora es el número 2 del mundo, pasando precisamente a Caruana, que ahora es el tercero. De cuarto se mantiene por allí Dinliren porque es que Firouzja perdió su partida contra Ariane Tari, que fue la sorpresa de la jornada. Y bueno, en el puesto número 13 tenemos a Gukesh con 2.744, que ahora le saca una buena ventaja a Abdusattorov, que ha quedado por debajo de los 20 primeros. Así que, bueno, muy bueno estuvo este torneo, muy interesante, con grandes partidas.
Y por supuesto, si les gustó esta que les acabo de mostrar, no duden en apoyarme dándole un buen like a ese video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita. Además de dejarme en los comentarios, ¿será que Magnus volverá a su forma? ¿Se motivará después de esta mala actuación, podríamos decir, en el torneo? Déjenme en los comentarios qué piensan sobre estos resultados. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.